Ok, pues algunos compañeros me pidieron que les explicara de nuevo el sistema de pesos y contrapesos porque no les había quedado muy claro. Eh, para esto, bueno, vamos a recordar que James Madison es el que prácticamente pues estuvo detrás de lo que va a ser la creación del sistema de gobierno actual de Estados Unidos y que precisamente el sistema de pesos y contrapesos pues es la forma en la que él vio que se podía controlar el uso excesivo del poder, porque recuerden que eso es parte de lo que se habían quejado durante la Guerra de Independencia, ¿no? Que el rey y sus ministros tenían demasiado poder, no tomaban en cuenta al pueblo, no consideraban sus deseos y bueno, por eso viene la independencia, pero pues también la idea de que ellos necesitan una forma de gobierno mejor. Y para esto, entonces, me gustaría empezar con esta cita de James Madison para entender en qué está pensando en el momento de crear esta forma de gobierno. Y nos dice, puede ser un reflejo de la naturaleza humana el hecho de que tales medidas sean necesarias para controlar los abusos del gobierno. Pero, ¿qué es el gobierno en sí mismo, sino el mayor de todos los reflejos de la naturaleza humana? Si los hombres fueran ángeles, no se necesitaría gobierno alguno. Si los ángeles nos gobernaran, no haría falta ningún control externo o interno sobre el gobierno. En la creación de un gobierno que va a ser administrado por hombres sobre otros hombres, la gran dificultad estriba en esto. En primer lugar, hay que dar al gobierno la posibilidad de controlar a los gobernados. Y el paso siguiente es obligarlo a controlarse a sí mismo. Y de esto se trata el sistema de pesos y contrapesos, de cómo el gobierno se va a controlar a sí mismo y pues bueno, pensar en una forma, digamos, creativa de hacerlo, porque el gobierno no se va a querer controlar a sí mismo nada más porque sí. Entonces, por eso el sistema de pesos y contrapesos pues descansa en esta idea primero de la división de poderes. Ahora, tenemos entonces al poder legislativo. El poder legislativo en sí mismo está dividido en dos cámaras. La Cámara de Representantes o House of Representatives, como se le conoce en Gringolandia, que tiene 435 miembros fijos, como vamos a ver, y el Senado, que tiene 100 miembros fijos también, 2 por cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. Ahora, ¿qué vamos a entender para empezar del poder legislativo? La Cámara de Representantes está representando directamente al pueblo, mientras que el Senado está representando a los estados, ¿ok? A los estados. Y bueno, eso es por el lado del poder legislativo en general. ¿Cómo se forma la Cámara de Representantes? Decíamos que es un número fijo de 435 representantes. ¿Por qué? Porque se consideró que esa cantidad era pues la cantidad deseable para que sean representativos de la población, pero que no sean demasiados como para que no pueda haber un debate, para que sean complicadas las votaciones, etcétera. O sea, se consideró que si aumenta más de ese número, simplemente va a ser demasiado caótico. Pero pues la población va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, estos representantes se reparten por la población que se determina por un censo cada 10 años. Ahora en el 2020, pues ya sabemos que tocó censo aquí y en Estados Unidos, ya que se tengan los resultados oficiales finales, pues van a venir cambios, ¿no? A esta repartición. Pero actualmente, pues lo que seguimos considerando es el censo del 2010. Y según el censo del 2010, había 308.745.538 habitantes en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que dividir la cantidad de habitantes entre el número de representantes para sacar lo que se conoce como el coeficiente electoral, es decir, el tamaño promedio de un distrito congresional. ¿Qué es esto de un distrito congresional? La cantidad de personas que viven dentro de un distrito, es decir, dentro del mismo territorio,
que van a ser representadas por el mismo congresista. Ahora, el tamaño promedio entonces de dividir estos 308.745.538 entre los 435 representantes es de 710.767 habitantes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues los estados tienen diferentes cantidades de personas viviendo en ellos. Entonces, esta cifra no va a ser 100% exacta. Y vamos a tomar aquí dos ejemplos de estados que tienen poca población. Montana tiene 994.416 habitantes, no llegan al millón, pero están cerca. ¿Esto qué quiere decir? 994.416 se acerca lo suficiente a los 710.767 como para que les toque nada más un representante, ¿no? Se pasa de los 710,000, pero no se pasa por mucho, se pasa por alrededor de 200,000 personas. Ahora, esto hace que Montana sea el estado con el distrito promedio más grande, es decir, este representante de Montana está representando a más personas que cualquier otro de los representantes. La mayoría de los demás representantes están representando alrededor de estas 710,000 personas, ¿no? Pero esto quiere decir que el representante de Montana representa a mucha más gente y sin embargo nada más tiene un voto, ¿ok? Ahora, el estado con el distrito promedio más pequeño es Rhode Island. Rhode Island, aunque es más chiquito territorialmente, tiene más personas que Montana. Tiene 1.055.247. Ahora, este millón sí se pasa ya pues por más cantidad de los 710,000 como para que nada más les toque un representante. Lo dividen a la mitad y son 527,623.5. Entonces, a Rhode Island por eso le tocan dos representantes. Ahora, esto es parte de lo que la gente considera, pues además de que es confuso, que pues no es necesariamente justo, porque algunos representantes, como estos dos de Rhode Island, están representando a menos personas que el promedio, y si se fijan, más o menos la diferencia es casi la misma, ¿no? Unos 200,000, 527,000 más 200,000 serían pasaditos de los 710,000 habitantes que le tocan a todos los demás representantes, y es lo mismo. 994,000 menos 200,000, pues se acerca a los 710,000, ¿no? Pero esto quiere decir que un representante de Montana está representando a casi el doble de la población de uno de los representantes de Rhode Island. Espero que esta parte haya quedado clara con respecto a la cuestión de la representación. Aquí tenemos entonces una lista de, pues según de acuerdo el censo del 2010, cuál era la población de cada uno de los estados y entonces cuál es la cantidad de representantes que les corresponden. El que tiene más población de todos es California y por eso a California le tocan 53. Nos vamos aquí a nuestros ejemplos. Tenemos a Rhode Island con arriba de 1,000,000, como habíamos dicho. 1,055,000, les tocan dos representantes. Aquí arriba tenemos a Montana, 994,000, les toca un representante. Y, por ejemplo, podemos tomar aquí el caso de Dakota del Norte. Dakota del Norte se encuentra en medio de esos dos en términos de población. Tiene 765,905 habitantes y también le toca solo un representante. Entonces, bueno, esa es la cuestión del coeficiente electoral. El que más se acerca a la cantidad exacta es Alaska. Alaska tiene 721,523 habitantes y le toca un representante. Pero bueno, básicamente aquí es más que nada para que vean las cifras y lo que decíamos, no va a ser una cantidad exacta de personas. Ningún estado, Alaska es el que más se aproxima, pero no tiene los 710,000 habitantes. Entonces, pues esto hace que las cifras fluctúen un poco. Ahora, de acuerdo con el 2010, entonces, tenemos de esta forma el mapa de los
el número de representantes que tienen o de asientos en el Congreso. Aquí nos dicen entonces que los estados que están marcados con azul oscuro son los que ganaron curules. ¿Por qué ganaron curules? Porque aumentó la población en estos estados y como aumentó su población, esto quiere decir que les tocan más representantes como tal. Pero porque hubo estados que perdieron representantes. ¿Por qué perdieron representantes los que están marcados con amarillo? Porque sus poblaciones disminuyeron con respecto al censo anterior o porque con el aumento de la población, otros estados aumentaron más que ellos. Y a la hora de volver a hacer la división, pues esto quiere decir que ahora a ellos les tocan menos representantes. En la mayoría de los estados que están marcados con gris, vemos que no hay ningún cambio. Entonces les decía, este es el censo del 2010. Ahora que haya el censo del 2020, pues probablemente vamos a volver a ver cambios porque la población va a aumentar y se tiene que volver a hacer la división. Los estados que haya aumentado más su población, pues probablemente les toque tener más representantes que antes. Ahora, esto es pues para distinguir lo que pasa con el Congreso y la idea de la representación nada más, ¿no? Ahora, decíamos, el Congreso representa a las personas, el Senado representa a los estados. Por eso aquí no importa la cantidad de población que haya, ¿no? Los 50 estados técnicamente son iguales unos a otros y por eso cada uno tiene 2 votos dentro del Senado y eso nunca va a cambiar aunque aumente la población. Siempre van a ser 100 votos dentro del Senado, a menos que de repente admitieran algún estado extra, pero pues este estado extra tendría que entrar también con sus correspondientes 2 votos. Me voy a regresar al mapa. Esto del Senado y que cada estado tenga 2 votos garantiza entonces que todos los estados sean exactamente iguales, sin importar que tengan muy poquita población, ¿no? Como Alaska, como Montana, las Dakotas, ¿no? Vemos que nada más les toca un representante, Delaware, por ejemplo, Rhode Island, que son de los chiquitos. Acuérdense que todo esto es parte del debate que se dio después de la falla de los artículos de confederación y el temor que tenían los estados de que el gobierno federal se volviera muy fuerte. Entonces, por eso se decidió dividir la legislatura en 2 cámaras y que la Cámara Alta o el Senado garantice que cada uno de los estados, sin importar la cantidad de población que tengan, van a tener el mismo peso en el momento de la toma de decisiones. Ahora, todo esto tiene que ver entonces con el sistema de pesos y contrapesos de James Madison. Aquí tengo otras 2 citas de él. Él nos dice, en el gobierno, el objetivo constante es dividir y acomodar las distintas oficinas de tal manera que cada una pueda vigilar a la otra. Y esta es una parte muy importante, y que el interés privado de cada individuo sea el centinela de los derechos públicos. ¿A qué se refiere él con esto de cada individuo? El hecho de que en el momento en que tú estés ocupando un puesto, por ejemplo, como jefe de la Suprema Corte de Justicia, tú como jefe de la Suprema Corte de Justicia no vas a querer perder tu poder individual, no vas a querer que te lo quite algún miembro del Congreso o del Senado o incluso el presidente. Entonces tú vas a querer pelear por tus propios intereses para que tu posición política sea respetada. Y de aquí viene lo que mencionábamos en la primera cita. Madison se da cuenta, no somos ángeles y es absurdo pensar que los políticos van a hacer bien su trabajo por el bien común. Al final del día, los políticos están en ese puesto, no porque quieran hacer el bien para las personas, habrá muchos que sí tengan pues esta idea de realmente ser servidores públicos, pero la realidad es que la mayoría de los políticos están ahí por un interés individual, porque quieren poder, porque quieren dinero, porque quieren reconocimiento, por lo que ustedes quieran, pero están ahí por un interés individual. Si no, se buscarían cualquier otra chamba. Entonces, Madison a lo que está apelando es a este interés individual. Ellos, como individuos egoístas, van a estar vigilando a los otros miembros del gobierno para no perder su poder. Y bueno,
Y aquí viene entonces esta segunda cita. En el momento de enmarcar el gobierno que tiene que ser administrado por hombres sobre otros hombres, primero tienes que permitir o habilitar al gobierno para que controle a los gobernados, pero en segundo lugar, tenemos que obligar al gobierno a controlarse a sí mismo. Y bueno, y pues aquí está esta otra palabra clave. Tenemos que obligarlos, porque por las buenas y ellos por la bondad de su corazón no lo van a hacer, ¿no? Por eso Madison nos dice, el sistema de pesos y contrapesos es o descansa en la idea de la ambición para contrarrestar a la ambición personal de estos políticos que muchas veces son corruptos para contrarrestar la ambición de otros políticos corruptos. Y bueno, la Constitución entonces tiene el papel central de limitar el poder del gobierno federal a través de estos pesos y contrapesos relativamente complicados. Entonces, el principio clave de los pesos y contrapesos es la separación de poderes en tres partes. Por un lado, los que hacen las leyes, que es el legislativo, que son dos cámaras, como ya vimos, los que hacen cumplir las leyes, que es el Ejecutivo descansa principalmente en el presidente, pero en realidad son un montón de departamentos y agencias los que dependen del Ejecutivo, como el FBI, por ejemplo, la CIA, y los que interpretan las leyes, que es el Poder Judicial. Son independientes unos de otros y también son capaces de limitar el poder unos de otros. Y esto es entonces el meollo del asunto, el corazón del sistema de pesos y contrapesos. Ahora, ambas cámaras entonces se supervisan una a la otra. Ningún proyecto de ley puede ser aprobado a menos de que sea igual en ambas cámaras antes de pasar al presidente. Si en la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley de una forma y en el Senado le hicieron cambios y lo aprobaron de otra, no puede pasar así. Tiene que regresar a la Cámara de Representantes para que ellos ratifiquen los cambios que se hicieron en el Senado. O, en dado caso, convocan a un comité conjunto de ambas cámaras para que se pongan de acuerdo en qué cambios o modificaciones se le van a hacer al proyecto de ley. Pero la cosa es que las dos cámaras tienen que estar de acuerdo. Por eso decimos que ambas cámaras se supervisan una a la otra. Dependiendo de el tipo de ley o acciones, por ejemplo, a veces nada más se necesita que una cámara lo apruebe, pero muchas veces se necesita que ambas cámaras estén involucradas. Ahora, ambas se supervisan una a la otra, pero el presidente puede vetar las leyes que fueron aprobadas por ambas cámaras. Aquí el sistema entonces le está dando poder al presidente por encima de que lo que las cámaras decidieron. Digamos que ambas cámaras deciden aprobar un proyecto de ley que sea totalmente en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Porque las dos cámaras están dominadas por republicanos. Pero el presidente entonces puede vetar esta ley y puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que las cámaras están haciendo por ser conservadoras y yo no apruebo esta ley, ¿no? Aquí entonces le está dando poder al presidente. Pero su poder no es absoluto, porque entonces se saldría de balance el sistema de pesos y contrapesos. El veto del presidente puede ser anulado por una mayoría de 2/3 en ambas cámaras. Este es el caso de una propuesta de ley que vimos en la época, por ejemplo, de Truman, ¿no? Decíamos que en las dos cámaras, que eran precisamente mayoritariamente republicanas, se aprobó un proyecto de ley para limitar el poder y la capacidad de acción de los sindicatos. Truman dice, esto está mal. Los sindicatos deben de poder proteger a los trabajadores, deben de tener el derecho de hacer huelgas y entonces voy a vetar el proyecto de ley. Los congresistas, sin embargo, no estuvieron de acuerdo y volvieron a votar y consiguieron esta mayoría de 2/3 en ambas cámaras y echaron atrás el veto de Truman. Entonces,
Ha habido, además de Truman, se lo aplicaron también a Nixon, también le hicieron un contraveto en la época de Reagan. No es imposible, pero sí es muy difícil obtener esta mayoría de 2/3 en ambas cámaras, ¿no? Entonces, es una forma en la que ambas cámaras también pueden tener supervisión y limitar el poder del presidente. Ahora, en este caso estamos hablando, en este ejemplo, pues de algo malo, ¿no? Las dos cámaras quisieron a fuerzas aprobar una ley que iba en contra de los trabajadores. Les voy a poner un ejemplo inverso. Un presidente que aprueba, o más bien que veta una ley que era buena, en el caso de Reagan, en los 80, en 1986, el Congreso aprobó una serie de medidas para aplicar sanciones económicas en contra de Sudáfrica para hacer presión por la cuestión del apartheid. En ese momento ya muchos otros países estaban aplicando la idea del boicot, la desinversión y las sanciones en contra de la República Sudafricana para presionarlos a que el apartheid concluyera. Y el Congreso decidió que Estados Unidos ya se estaba tardando mucho en hacerlo, aprobaron estas leyes y querían sancionar a Sudáfrica. Y Ronald Reagan dijo que no y vetó la ley, porque Ronald Reagan dijo, estamos en plena Guerra Fría, Sudáfrica es uno de nuestros principales aliados, esto no nos conviene, hay que aplicar más bien una aproximación diplomática para pedirles por favor que dejen de ser racistas. El Congreso dijo no, Reagan está mal, volvieron a votar, consiguieron esta mayoría de 2/3 y contravetaron el veto de Reagan. Entonces les digo, bueno, cuando son situaciones en las que el Congreso determina que es suficientemente importante, sí tienen poder por encima del presidente. Y por último tenemos al Poder Judicial. Aunque el presidente y el Congreso hayan aprobado cualquier ley, si el Poder Judicial dice que es anticonstitucional, tiene el poder de anular estas leyes, ¿no? Ya también a lo largo del curso, pues vimos varios ejemplos con respecto a esto. Uno más cercano a nuestros tiempos, pues es precisamente el del matrimonio igualitario. El Congreso, más bien el Poder Judicial decidió anular todas estas leyes estatales que iban en contra del matrimonio igualitario por declararlos anticonstitucionales. Vimos también, eso es con respecto a las leyes estatales, ¿no? Más específico en cuanto al Congreso y el presidente, el Congreso y el presidente habían aprobado el compromiso de Missouri. Si se acuerdan, decíamos que era esta línea imaginaria que dividía el territorio de Estados Unidos a partir de la creación del estado de Missouri, y todos los territorios al norte de esa línea iban a ser estados libres y todos los territorios al sur de esa línea iban a ser esclavistas. Pero más adelante el Poder Judicial determinó que esa ley era anticonstitucional, no debió de haber existido desde un principio y le echó para atrás. Entonces, aquí en este triangulito vemos un poco más de detalles de cómo funciona el sistema de pesos y contrapesos, pero básicamente es esto, ¿no? Todos tienen poder de vigilarse unos a otros y de influir unos en otros para mantener este equilibrio de poder. Entonces, vamos a empezar con el poder ejecutivo y el poder que tiene sobre el judicial. El Ejecutivo designa a los jueces y magistrados federales, determina quiénes van a ser estos jueces y magistrados. Representa al gobierno federal cuando hay algún problema que tienen que ir ante el tribunal, y el presidente puede emitir indultos por delitos salvo en casos de juicio político, es decir, cuando le están haciendo directamente un impeachment al presidente o cuando quieren correr de su puesto algún miembro del legislativo. Aquí podemos recordar el caso de Jerry Ford cuando emitió un indulto para que Nixon no fuera acusado de todos los crímenes pues que se le estaban acusando, ¿no? Una vez que terminó su presidencia. Entonces el Ejecutivo pues tiene cierto poder y vigila al judicial, ¿no? Habíamos mencionado también, por ejemplo, que durante la presidencia de George Bush padre, tocó que se cambiaran algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia, y bueno, pues el Ejecutivo entonces tiene el poder de designar a estos jueces, y Bush padre pues nombró a jueces que eran conservadores, jueces republicanos. Pero el Poder Judicial pues también vigila a su vez al Ejecutivo.
El presidente de la Suprema Corte es el que preside los juicios políticos en contra del presidente, es decir, cuando se le hace el impeachment o la impugnación para correrlo, y lo que ya habíamos mencionado, puede declarar los actos del presidente como anticonstitucionales. Entonces, si el presidente emite una orden ejecutiva, pero la Suprema Corte de Justicia dice que es anticonstitucional, aunque el presidente diga misa, no se puede llevar a cabo. Ahora, el Poder Judicial, pues también tiene poder sobre el legislativo, que es básicamente el mismo que tiene sobre el presidente. El Poder Judicial se encarga de interpretar las leyes que el legislativo aprueba y las puede declarar anticonstitucionales y se las puede echar abajo. Pero el legislativo también tiene supervisión y poder sobre el Poder Judicial. El Senado es el que ratifica a estos jueces y magistrados que el Ejecutivo nombró. Entonces aquí vemos que el Senado pues tiene que estar de acuerdo con lo que el Ejecutivo está designando y también tiene entonces por esto poder sobre el judicial. El Congreso es el que puede impugnar y destituir jueces. Si hay jueces que llevan a cabo acciones que se considere también que son ilegales o que no son apropiadas de acuerdo a sus funciones, el Congreso, que fue el que los ratificó en el poder, es el que los puede quitar. El Congreso determina el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Congreso es el que puede iniciar enmiendas constitucionales, entonces si el Congreso aprueba una enmienda a la Constitución, esto quiere decir que la Constitución cambia, ¿no? Y bueno, y pues eso lo hacen sin tenerle que pedir permiso al Poder Judicial, y bueno, también crean tribunales federales inferiores a la Suprema Corte de Justicia. Y por último, el legislativo tiene también poder para limitar al presidente. El Senado tiene que confirmar las designaciones presidenciales para los cargos, no nada más en el judicial, sino también en la rama ejecutiva. Por ejemplo, el Ejecutivo designa quiénes van a ser todos los embajadores que se van a ir al exterior, pero el Senado los tiene que confirmar y si el Senado no está de acuerdo con estas designaciones, el presidente tiene que cambiar de personas. Y también para otras oficinas y agencias que forman parte del Ejecutivo. Por ejemplo, quién va a quedar como líder del FBI, de la CIA, del Departamento de Homeland Security, etcétera, ¿no? Aunque el Ejecutivo quiera poner a quien se le dé la gana, el Senado tiene que confirmar. El Congreso ya vimos que puede anular un veto presidencial, el Congreso supervisa todas las actividades del Poder Ejecutivo y sobre todo, este es el poder más importante del Congreso, el poder de la bolsa. El Congreso controla el dinero, el presupuesto. No nada más autoriza la cantidad de dinero que se va a asignar a cada rubro del presupuesto, sino que también el Congreso tiene que autorizar estos rubros. Entonces, si Donald Trump quiere construir su muro, pero el Congreso le dice, no te vamos a dar dinero para un muro, o sea, Donald Trump tiene que cambiarlo, ¿no? No puede sin autorización del Congreso. Si el Congreso le dice, te autorizo tu muro, pero solamente te voy a dar $2 para construirlo, pues ni modos, Donald Trump no puede usar más de esos $2 que el Congreso le está autorizando. Aunque el Ejecutivo sea el jefe de las Fuerzas Armadas, si el Congreso no autoriza el dinero para mover a esas Fuerzas Armadas, pues no se pueden mover a ningún lado, ¿no? Y el Congreso puede someter al presidente a juicio político y si es condenado lo puede retirar. Es decir, el famoso impeachment que decíamos que no se ha dado muchas veces en la historia de Estados Unidos, pero bueno, es parte de los poderes. Si el Congreso hubiera votado a favor de destituir a Clinton, lo corren de su puesto y a Clinton le empiezan a correr un juicio por todas las, pues por todas estas cuestiones ilegales por las que se le estaba acusando, ¿no? Y por último nos falta el poder de supervisión que tiene el Ejecutivo sobre el Legislativo. Ya vimos que el Ejecutivo también puede vetar las leyes que las dos cámaras hayan aprobado y además el vicepresidente es el presidente del Senado. En el Senado decíamos que son 100 senadores. Entonces,
puede pasar que al momento de votar haya un empate, que se queden 25 y 25. Bueno, el vicepresidente es el que rompe el empate. Entonces, esto le da poder también sobre el Senado. Entonces, bueno, en términos generales, eso es el sistema de pesos y contrapesos. El poder que está dividido y repartido entre estas tres cámaras, o entre estas tres, más bien, poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y cómo se vigilan y se supervisan unos a otros y tienen herramientas o mecanismos para limitar el poder que cada uno de ellos tiene. Entonces, básicamente, los obligan a tener que cooperar para que el gobierno funcione. Evidentemente, el sistema no es 100% perfecto, el sistema no estaba pensado para un sistema partidista como el que tenemos hoy en día, en el que puede haber una mayoría, como decíamos, republicana o demócrata en las dos cámaras y en la presidencia, por ejemplo, y entonces, bueno, pues lo más probable que ocurra es que un Congreso mayoritariamente demócrata, pues esté de acuerdo con el presidente y aprueben todas las leyes del presidente y viceversa, ¿no? Pero bueno, en términos generales, el sistema funciona relativamente bien, y la idea de Madison era esa, ¿no? Que entre unos y otros, no por ser buenas personas o por querer ser buenos políticos o por querer hacer bien su chamba, se limitaran, ¿no? Como decíamos, es la ambición para contrarrestar a la ambición.